Una de las evidencias que podemos ver en la actualidad, sobre todo tomando en cuenta la condición en la que se encuentra la Iglesia y por consecuencia el planeta entero, es la falta de discernimiento. Y mientras más finas son las decisiones que tenemos que tomar, mientras más complejas, que ameritan mayor disección, más discernimiento tenemos que tener. Hoy quiero poner un ejemplo con una frase singular muy usada en las redes sociales, sobre todo en nuestro país, en la jerga de los creyentes. Me refiero a la siguiente, abro comillas: Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Qué tanta verdad puede encerrarse en esta frase? ¿Qué tanta mentira? ¿Es del todo cierto o está por ahí metido el error encubiertamente? Nosotros tenemos este tipo de decisiones, de afirmaciones, de comentarios, para que todo sea filtrado con el único filtro que tiene que tener un cristiano: la palabra de Dios. Voy a colocar una columna y, si es posible, en tus apuntes, coloca una columna con una serie de citas bíblicas que te voy a colocar con un tipo de pecador. Primera cita, Juan 3:16. Anota, Juan 3:16, primera columna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate qué interesante que aquí dice todo aquel que en Él cree. O sea, son los que creen en Jesucristo los que no se pierden. Son los que creen en Jesucristo los que pueden llegar a tener vida eterna. En segundo lugar tenemos Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién ha pasado de muerte a vida? ¿Quién es el que ya no tendrá condenación? El que cree. Notamos una condición, un condicionante en los dos versículos que acabamos de leer. ¿Cuáles son? Creer en Cristo. Por último, en esa misma columna tenemos a Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera nos amó Dios que tú y yo y toda la humanidad que se encontraba perdida, Dios en su misericordia decidió colocar una vacuna, una solución, habilitar una medicina, porque Dios tenía todo el derecho de raer sobre la faz de la tierra a todos los pecadores. Sin embargo, en su misericordia, Él estableció un camino, un método para hallar la salvación, que no es por obras, no es por portarse bien, no es por hacer las cosas como tú crees correctas, sino es por medio de Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cómo nos veía Dios antes de conocer a su Hijo? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál era la mirada de Dios para las criaturas antes de conocer las criaturas a su Hijo Jesucristo? Presta atención, porque si es tu caso y aún no conoces a Cristo y estás escuchando esta transmisión, valdría mucho la pena abrocharte el cinturón y escuchar lo que te voy a entregar descrito en Romanos 5, del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir, no lo merecíamos y aún así Cristo muere por nosotros. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Dios es amor, sin lugar a dudas. Pero Dios no es un ser desprovisto de ira. Y en su palabra nos dice que por medio de Jesucristo seremos salvos ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cómo nos veía Dios antes de conocer a su Hijo Jesucristo? Como sus enemigos. Y gracias a Cristo, lo dice en el versículo 10 y en el versículo 11, fuimos reconciliados por Él, por su gracia. Con este contexto, que son la primera columna, ahora sí podemos describir un segundo tipo de pecador que quiero que lo coloques en una segunda columna para que al final tú mismo lo puedas estudiar. Segunda columna, segundo tipo de pecadores. En primer lugar, Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Importante tomar en cuenta la palabra aborrecer. Quiero estar lejos de él. Odio esa actitud. Y aquí dice que Dios aborrece a los que hacen la iniquidad. No dice que Dios aborrece la iniquidad, sino a los que hacen iniquidad. En segundo lugar tenemos Salmo 11, versículo del 5 al 7. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Nuevamente esa palabra fuerte, los aborrece. Pero no dice que aborrece a la violencia, sino al que ama la violencia. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tú harás llover fuego, azufre y viento abrasador a las personas que hacen iniquidad y que aman la violencia? La respuesta en el versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Está el pecador que ama la violencia, pero Dios es justo y ama la justicia. Y si Él es justo, debe darle a cada quien como merece. Y si Dios te da lo que tú merecías tener, si tú tienes una idea de cómo quedó de desfigurado y de destrozado Jesucristo en el día de su muerte, eso y mucho más es lo que merecías tú y yo. ¿Por qué? Porque Dios es justo, y si es justo, debe darle a cada quien como merece. En la segunda columna, primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero, ahí está el pero, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No dice contra aquellos, contra la maldad. Dice que el rostro de Jehová está contra aquellos que hacen el mal, que aman la violencia, que hacen iniquidad, contra el pecador, no contra el pecado. Y entonces aquí tenemos un problema que debemos de solucionar. Con estas dos columnas hay algo que no encaja. Romanos 3:23 dice que todos los seres humanos somos pecadores. Entonces, ¿cómo podemos compensar lo que dice Romanos 3:23 con todo lo que acabamos de decir con estas dos columnas?
Antes de responder, debemos de saber lo siguiente. El problema siempre estará en nuestra interpretación, porque tu mente y mi mente es finita. Nunca el problema está en la Escritura. Nunca la Biblia se contradice. Siempre la Biblia se complementa. Y cuando consigues aparentes contradicciones, es una oportunidad para que puedas acercarte más al Espíritu Santo en oración y decirle: Señor, no entiendo lo que estás diciendo, ilumíname para poder comprender tu mensaje maravilloso. Todos somos pecadores, muy bien, no cabe la menor duda, pero hay diferentes comportamientos, respuestas y reacciones al pecado luego de conocer la Biblia. Ahí está la diferencia. Repito, tú y yo somos pecadores, pero hay diferentes reacciones, respuestas y comportamientos luego de conocer su palabra. Tenemos en primer lugar los pecadores que no conocen la ley. Por ejemplo, Ipanisa, ¿qué sucede con el Yanomami que está en el Amazonas, que se murió y nunca conoció la Biblia? La respuesta está en Romanos 2. Los que murieron sin conocer la ley, sin la ley serán juzgados, y serán juzgados por su conciencia, porque todos los seres humanos Dios depositó una conciencia adentro de ellos. No será por la Biblia, será por lo que su conciencia le dictaba. Estás haciendo las cosas mal. No te puedes robar las cosas del conuco ajeno. Esa mujer es del cacique, no la puedes tener. Tu conciencia va a dictaminar tu sentencia. En segundo lugar, tenemos los pecadores que no les interesa conocer la ley, porque no les conviene. Cuando escuchan un poquito lo que aquí dice, prefieren alejarse porque están cómodos en su pecado. En tercer lugar, tenemos a los pecadores que luego de conocer la ley no la cumplen. Y que dice Santiago, no son los oidores, sino los hacedores. En la Biblia tenemos como ejemplo a los fariseos, a los legalistas, a los religiosos. Esos son otro tipo de pecadores. Y en último lugar, tenemos a los pecadores que luego de conocer la ley, de escuchar el evangelio, se arrepienten, creen en el mensaje, siguen enfrentándose al pecado, pierden batallas, ganan batallas, pero cuando pecan les duele porque están conscientes de que afectan su santidad y por consecuencia su relación con Dios por medio de Jesucristo. A esos son los que Dios ama. A los pecadores que llegan delante de su presencia y dicen: Señor, sé propicio a mí. A esos que están dispuestos a cada día parecerse más a la imagen de Cristo. Aquí podemos tener una respuesta de por qué razón hay diferentes pecadores, porque hay diferentes respuestas al mensaje de la Biblia. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Ese versículo lo puedes colocar en la primera columna. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú pecas, abogado tienes a Jesucristo. Pero ¿cómo puedes apelar a ese abogado si ni siquiera le conoces? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dando a entender aquí todo aquel que crea. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí vienen las condiciones. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
No es cierto que me digas que eres cristiano y sigues teniendo una vida en la que diariamente practicas un pecado. Pederasta, homosexual, ladrón, adúltero, fornicador. No puedes seguir a Cristo y practicar constantemente, transformar el pecado en un estilo de vida. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Ahí está, un condicionante. Debes de proyectar lo que es ser cristiano, proyectar la gloria de Dios, llevar frutos, hacer discípulos, predicar el evangelio, mostrar con tus acciones que algo te sucedió y que ya no eres el mismo. En la segunda columna ahora coloca 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. No el que peca, el que practica el pecado, el que persiste e insiste en mantener una vida sin dejar lo que la Biblia llama pecado. Ese es un pecador muy distinto al de esta columna, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo las deshace? Creyendo. Nosotros nos corresponde creer en Jesucristo. Abro paréntesis. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Encontramos en esta declaración la mentira mezclada con la verdad. Permíteme explicarte. Dios ama al pecador que busca arrepentirse y cree en el evangelio. Dios ama al pecador que comprende lo que Dios hizo por él. Dios ama al pecador que ya ha aceptado que su Hijo Jesucristo es su propiciación y por gracia es salvo. Dios ama al pecador que lleva frutos y habita la santidad. Dios ama al pecador descrito en la primera columna que acabamos de hacer. Y de la misma manera, Dios aborrece al pecador que practica el pecado, que tiene el pecado como un estilo de vida, que rechaza el evangelio. Dios odia al pecador que blasfema contra el Espíritu Santo. Dios odia al pecador que conoce ya su palabra, pero no la obedece, que dice que es cristiano, pero no guarda sus mandamientos. A ese aborrece, descrito en la segunda columna. En conclusión, no podemos usar esa frase porque no es del todo cierta. Cuando decimos Dios aborrece el pecado y ama al pecador, corremos el riesgo, en primer lugar, de suavizar el pecado. En segundo lugar, de confundir al pecador. En tercer lugar, de restarle importancia a la santidad de Dios. En cuarto lugar, de promover un evangelio sin condición. Y en quinto lugar, aplicamos el mensaje de la Biblia resumidamente, diluidamente. Yo te invito a que tú mismo te confrontes y veas en qué columna estás. Y si estás en la segunda, entra en un espacio profundo de arrepentimiento, busca de acercarte al evangelio, cierra tus ojos y pídele a Dios que por medio de tu Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, te convenza de pecado y puedas pasar de un pecador que practica el pecado a un pecador que se entristece cuando peca y anhela con todas sus fuerzas proyectar la imagen de Cristo en su vida.